Y efectivamente, como dijo el congresista García Belaúnde, la carretera existía, yo la he recorrido, lo que pasa es que estaba en pésimo estado. Entonces era muy necesaria para integrar la macrorregión sur. ¿Qué ocurrió? La carretera se licitó cada tramo con valores del orden de 260, 270, 280 millones de dólares. Lo que ocurrió no fue que los precios aumentaran, los precios siguieron siendo los mismos. El metro cúbico de concreto, si era $1.000, siguió siendo $1.000. Lo que ocurrió es que en el estudio que nosotros hicimos, por ejemplo, para un tramo habían 30 puentes. Al final no se construyeron 30, se construyeron 90. Se construyeron 90 puentes. Entonces, obviamente, si se construyen tres veces más puentes, o cuando el proyecto que nosotros hicimos no había ninguna vía de evitamiento. Si llegaban a un pueblo, por decir 15.000, nosotros pasábamos de frente por el pueblo, no hacíamos vía de evitamiento. Al final en varias localidades se hizo vías de evitamiento. Lo que ocurrió es que se hicieron muchísimas más obras, el doble de obras de las proyectadas. O sea, no es que el costo aumentó, sino que se hizo el doble o 2 veces y media más de obras. Eso es lo que ocurrió. Y esas obras no es cuando se va construyendo la obra, los pueblos mismos le van exigiendo mayor calidad de lo que se está haciendo. Y lo que yo también quisiera transmitir es que en el Perú nosotros hemos estado, digo nosotros los ingenieros y sobre todo los funcionarios públicos, con un chip de que nosotros somos un país de tercer mundo y como país de tercer mundo no nos merecemos más que carreteras de tercer mundo. Entonces estamos acostumbrados a que, por ejemplo, ahora la Panamericana Sur debiera desde hace muchos años ser una autopista desde Tumbes hasta Tacna, y no lo es. Entonces, como tiene 2 carriles en varios tramos, ocurre un accidente, se chocan camión contra camión o ómnibus contra ómnibus que vienen en sentido contrario y se dice que es porque el chofer se durmió. En realidad es porque debemos de tener una autopista por lo menos con 4 carriles. Entonces lo que ha ocurrido es que en algunos casos, por pedido de los pueblos, en otros casos porque los estudios definitivos se exigían o mayores obras, se construyeron el doble de obras de las inicialmente consideradas por nosotros en el estudio de factibilidad. Eso es lo que ha ocurrido. Y en el estudio de factibilidad que nosotros hicimos, en el Perú teníamos, porque ahora ya no hay el SNIP. El SNIP era un método tal vez un poco perverso para evaluar los proyectos, porque hasta para dotar de saneamiento un pueblo que no tenía agua o desagüe, uno tenía que justificar mediante el SNIP que era económicamente rentable. ¿Cómo? O sea, se tenía que valorar, cuantificar la inversión y cuantificar los beneficios. Y podía resultar que no era rentable. Y no se hacía porque no era rentable. O igual, una provincia o un distrito que no tenía carretera o que tenía una carretera en pésimo estado, y si uno hacía el proyecto y asfaltaba la carretera o le hacía con un buen afirmado, pero si el SNIP determinaba que no era rentable, no se hacía. Entonces eran criterios perversos. Finalmente, en resumen, lo que ha ocurrido con este proyecto es que como se licitó con un estudio de factibilidad y luego se hicieron estudios definitivos y finalmente se fue agregando más y más y más obras, es lo que ha ocurrido que tengamos una carretera que finalmente costó el doble de lo que debió costar. Pero si usted la recorre, va a ver que no es una autopista, es una carretera con 2 carriles. Yo me pregunto, ¿qué menos de 2 carriles puede tener una carretera? ¿Qué menos de 2 carriles?
Me acabo de acordar, entre los juicios que seguramente debe haber visto el congresista Belaunde, me olvidé de mencionarlo, efectivamente yo tengo un juicio penal porque en la carretera Guaura-Sayán-Churín se deslizó un talud y murieron 11 personas. Murieron 11 personas. En una obra que nosotros estamos supervisando. ¿Y por qué se deslizó el talud? Entonces hay toda una serie de preguntas y a mi juicio lo que ocurre es que en el Perú construimos carreteras de tercer mundo. Ese talud se deslizó porque era un talud muy parado y si uno lo echaba el talud, lo inclinaba más, la carretera iba a costar mucho más, pero no podemos nosotros, el criterio que hay en los funcionarios es que no se puede construir una carretera que cueste tanto, ¿no? Entonces sacrificamos las vidas humanas porque los accidentes van a ocurrir. Congresista Beteta. Sí, si bien es cierto lo que usted manifiesta es como tratar de justificar que por qué fueron el sobrecosto que finalmente nos costó a todos los peruanos con el IRSA. En realidad lo que quiere decir es que entonces hubo una improvisación. Si bien es cierto, todas las obras son necesarias en cada una de las regiones. Con todo ese dinero, hoy se hubiera construido la carretera central, no tendríamos los inconvenientes que se tienen, hubieran tenido las carreteras alternas y no estaríamos en épocas por cuando la helada, ¿no? Cuando Ticlio se llena de puro hielo, ya no hay pase, o cuando hay algunas protestas, igualito se paraliza todo el centro y el centro también afecta todo lo que es Ucayali y muchas veces San Martín, y así muchas regiones se ven afectadas. Lo que en realidad creo, haciendo un análisis de todo, es de que pues como consecuencia también son de las coimas, ¿no? Que se saltaron muchos trámites, se festinaron leyes, algunas resoluciones para beneficiar a la empresa ganadora. Usted señala, por ejemplo, como que en el mismo construir de esta carretera se encontraron los que se llaman como vicios ocultos. Usted dice, no eran ya 30 puentes, sino eran 90 puentes. Entonces, para que llegues a 90 puentes, si tú tenías en tu expediente 30, significa pues que no ha sido un trabajo serio, ¿no? Porque es entendible que puede variar un 2%, un 5%, un 10%, pero más de 300% significa pues que ese expediente no ha estado debidamente trabajada por profesionales responsables. De la misma manera también queda claro la improvisación que llevó al gobierno de turno de realizar esta obra sabiendo que no contaba con todas las herramientas técnicas, ¿no?, para poder ejecutar esta gran obra, y muchas veces con el cuento que el pueblo quería porque no queríamos que salgan a las calles, bueno, pues aprovecho y festino algunos recursos del Estado, ¿no? Eso es lo que se puede ver a luces con todo lo que vienen, muchos funcionarios, muchos partícipes que fueron en su momento de esta obra de los IRSAs, ¿no? Gracias. Sí, si gracias, congresista Beteta. En realidad es un comentario que ha hecho la congresista Beteta, señor Peñaranda. Sí hay varias preguntas que nosotros vamos a hacer y que tienen que ver básicamente con lo que usted está señalando. Yo quisiera preguntarle qué implicaba que se haya otorgado la concesión de la interoceánica a Odebrecht con tan solo un estudio de factibilidad. ¿No se abría acaso así la puerta para que con el estudio definitivo que el mismo Odebrecht debía ejecutar pueda realizar una obra al buen parecer del concesionario? ¿No se abrió la puerta allí? ¿Por qué es que usted ahora tiene un criterio diferente al que tuvo cuando aconsejó que era buena idea otorgar la concesión solamente con estudio de factibilidad? ¿Qué es lo que ha hecho que ahora tenga una posición diferente? Porque lo que menciona la congresista, ¿no?, de que una de las razones que se argumentaba para desarrollar un proyecto, una concesión solo con una factibilidad, era porque de esa manera se ganaba tiempo. Y ese es uno de los argumentos que se dice de que mejor con una factibilidad, igual se está haciendo la línea 2 del metro, igual se piensa construir la línea 3 y la línea 4.
yo estoy trabajando en un consorcio que estamos haciendo los estudios de la línea 3 del metro, el estudio de factibilidad. Y luego con ese estudio la intención es convocar a una concesión. ¿Qué importa si después vayan a tener más terminales? Claro. ¿Qué importa si van a hacer más puentes? ¿Qué importa si va a costar 5 veces más? ¿En ese criterio estamos? Entonces, y como vemos en la línea 2 del metro, que se ha concesionado con un estudio de factibilidad pensando en ganar tiempo, porque el criterio es lo concesiono con la factibilidad y el propio concesionario hace el estudio definitivo y hace la construcción, ganamos tiempo. Porque la otra alternativa es, primero hago los estudios definitivos que alguien los tiene que hacer, se contratará a una empresa, toma un par de años y luego hago la concesión, la construcción, entonces se piensa que se gana tiempo, pero en realidad no se gana porque no se resuelven muchos temas, no se resuelven expropiaciones, no se resuelven interferencias y se deja en manos del propio concesionario el decidir. Claro que al final lo va a aprobar la entidad, pero él propone, ¿no? Entonces se deja en manos del concesionario las decisiones de lo que finalmente se va a hacer, la propuesta. Sí, por eso es que yo me inclino ahora de que pensando que todo se hace correctamente, que todo se hace transparente, que no hay coimas por ningún lado, en un mundo ideal, en ese mundo ideal es mejor, pienso, de que la propia entidad, después de un estudio de factibilidad, donde decide sí o no, voy adelante con el proyecto, contrate los estudios definitivos, termine con todo lo que es expropiaciones, termine con todo lo que es interferencias y le entregue, ya sea por obra pública o por concesión. Yo me inclinaría por valorar, evaluar muy cuidadosamente cuando va a hacer una concesión, porque creo que al Estado le resulta más barato si lo hace como obra pública en lugar de una concesión, ¿no? Entonces, por eso es que me inclino ahora a la luz de la experiencia que estamos viviendo, no solo en el Perú, en otras realidades, de que mejor es concesionar o como se hace una obra pública se hace con un proyecto definitivo. Ajá. Y aún así hay adicionales. Pero aún así usted está colaborando actualmente para que se pueda seguir trabajando bajo este mismo esquema que ha demostrado a la luz del tiempo que no es aquel sistema que cautela los recursos que tanta falta nos hacen. ¿Quién evaluó, señor Peñaranda, que estos cambios o variaciones eran necesarios? Por ejemplo, el que usted dice, nosotros planteamos 30 puentes, pero resultó que eran 90 puentes. ¿Quién evaluó que esto era necesario y no era un lujo innecesario para una obra de esta dimensión? Sí, decimos esto porque a la luz del tiempo transcurrido vemos que el nivel de tráfico es muy bajo. No justifica la inversión que se ha hecho allí. ¿Quién evaluaba eso? A ver, en la documentación que le estoy dejando, eso está perfectamente definido en el contrato del concesionario, pero yo le estoy dejando una documentación donde estamos indicándole cuáles eran los pasos, por ejemplo, para aprobar los proyectos de la ingeniería. Claro, en realidad la pregunta es muy simple. ¿Quién evaluó que estos cambios o variaciones eran necesarios? El que tomaba la decisión era el concedente, que es en este caso el Ministerio de Transportes. El MTC. ¿Con el consejo de quién? ¿Los informes de quién se apoyaba para tomar decisiones? En el caso de, por ejemplo, la ingeniería de detalle, que es el proyecto de ingeniería de detalle, el proyecto definitivo, elaborado por el concesionario, lo presentaba a Ocitran y Ocitran nos lo trasladaba al supervisor para que diera su opinión técnica. O sea, eran ustedes los que opinaban técnicamente. O sea, digamos que este contrato era aprobado por nuestros ministros que conformaban el Consejo Directivo de Proinversión, ¿verdad? Y se apoyaba técnicamente en el informe que a través de Ocitran era obtenido de ustedes. ¿Esa era la ruta? No. Estamos hablando de... A ver, entiendo que su pregunta es ya otorgada la concesión a una empresa, por ejemplo, en el caso del tramo 2, ¿quién aprobaba la ingeniería de detalle?
quién aprobaba los adicionales, quién aprobaba, porque han ocurrido varias cosas, han ocurrido adicionales, han ocurrido variaciones de metrados, han ocurrido obras nuevas. ¿Quién las aprobaba? Por ejemplo, una obra nueva, no eran 30 puentes, eran 90 puentes. Para tomar el ejemplo que usted ha dado, ¿quién lo aprobaba? El concedente. El concedente. El concedente. El concedente era el MTC, que tenía que elevarlo a proinversión, o simplemente ellos decidían. El concedente. Y ellos decidían apoyados en el informe de Ocitran, que al mismo tiempo se apoyaba en un informe técnico de la supervisora. No, el concedente aprobaba la obra adicional. Una vez aprobada la obra adicional, nos la pasaban a Ocitran y Ocitran al supervisor para que evaluara la calidad técnica de la obra. Para tomar la decisión de aprobar el concedente, ¿en quién se apoyaba? ¿En qué se apoyaba? En su organismo técnico. En su organismo técnico. Así es, sí. Era una decisión autónoma. Y sabemos que se han pagado coimas, ¿verdad? Bueno, en varios niveles ahora en esa obra. O sea, no podemos determinar si es que realmente se necesitaban los 90 puentes o había que justificar a través de más puentes el dinero que debería ir a las coimas. Podemos perfectamente especular esto, dado que era una decisión autónoma del concedente. Respecto de las obras, si usted recorre la carretera, en realidad usted difícilmente va a encontrar que hay una obra innecesaria. Yo creo que todas las obras de esa carretera, mi opinión, es que son necesarias. ¿Para el nivel de tráfico que tiene? Lo que pasa es que volvemos a lo que yo les planteaba, de que estamos con un criterio de que como país de tercer mundo no merecemos... ¿Qué menos carretera puede tener una localidad? Pensemos en Iñapari, que está en la frontera con Brasil. ¿Qué menos que 2 carriles asfaltados? Menos de eso no puede ser. Señor Peñaranda. Y para pasar de... Eso lo ha explicado usted. Sí. Con el respeto que usted se merece por su experiencia. Si nosotros no vulnerásemos nuestra normatividad, como por ejemplo no nos hubiéramos saltado el SNIP, que usted válidamente tiene su punto de vista con respecto a la pertinencia de usarlo o no, tenemos que discrepar profundamente, porque el SNIP es una herramienta valiosísima precisamente para determinar la pertinencia o no de invertir en un país como el nuestro, que necesita salir del tercer mundo. Pero para eso tiene que invertir adecuadamente, y para eso se vale de herramientas técnicas, que obviamente ahora investigamos que no estén manchadas por corrupción. Y sabemos ahora que los controles se vulneraron precisamente para que de ahí pudiera salir el dinero que iba a parar a los bolsillos y a las cuentas de los corruptos. Eso es lo que investigamos ahora. Por eso vamos a mejor continuar con las preguntas que quisiéramos que usted nos absuelva el día de hoy. Con mucho gusto, ¿A través de qué mecanismo, contratación directa o concurso, se encargó a Consorcio Vial Sur, conformado por Alfa Consult, Serconsult y COSENUPA, la elaboración del estudio de factibilidad de la interconexión vial Iñapari-Puerto Marítimo del Sur? Sí, acá en la documentación que le voy a alcanzar está, fue a través del concurso público nacional 0017-2003, convocado por el Ministerio de Transportes el 26 de julio del año 2003. Fue un concurso con un valor referencial de 13.094.306 soles. Y la buena pro efectivamente fue concedida a nuestro consorcio y adjudicado a suma alzada por 12.177.705 soles. Perdón, ¿puede repetir el monto? Fue adjudicado al consorcio conformado por Alfa Consult, Serconsult por 12.177.705 soles, que fue el 93% del valor referencial, 93%. Señor Peñaranda, de acuerdo a los considerandos de la resolución directoral número 828-2004 MTC del MTC
del 25 de noviembre del 2004, que apruebe el estudio de factibilidad de la interconexión vial Iñapari-Puerto Marítimo del Sur, mediante adenda número 2 se acordó acortar el plazo para la presentación de este estudio a fin de que sea presentado el 23 de noviembre del 2004. Al respecto de esto le pregunto, ¿cuál era el plazo inicial de entrega del estudio de factibilidad? El plazo inicial era de 335 días. ¿Que vencía cuándo? Vencía a ver, a ver si sumamos después del 12 de enero, 335 días, probablemente a fines de mediados de diciembre, ¿no? 330 son 11 meses, enero, febrero. Para recortar... Sí, más o menos el 11, 12 de diciembre vencía. Nosotros lo entregamos unos 20 días antes, 15, 20 días. El 23 de noviembre se acordó, sí, para que se presente. ¿Fue la empresa o los funcionarios de la entidad quienes solicitaron que se acorte el plazo de entrega del informe? ¿Por qué motivo consideraron que se debería acortar ese plazo? Bueno, en verdad había mucho interés porque el estudio se terminase cuanto antes. Y efectivamente nos pidieron redoblar esfuerzos para concluir el estudio. Nosotros ya habíamos terminado la etapa de campo, que es lo que más demora, y estábamos en la fase de gabinete y recibimos el pedido de tratar de acortar el estudio, ¿no? ¿Quién le pidió que acortara el estudio? ¿De quién era ese interés por acortar el plazo? Bueno, el estudio teníamos nosotros y como todo estudio en el Ministerio de Transportes, hay un funcionario que es el administrador del estudio, el que va acompañándonos durante todo el estudio con un plantel de profesionales que vienen a ser los pares de cada especialista. Nosotros éramos como 40, 50 ingenieros y había un grupo como de 10 ingenieros del ministerio. El administrador, que era el jefe del grupo, nos pidió que había una solicitud, un pedido. ¿De quién? Bueno, de la máxima autoridad, ¿no? ¿Quién es la máxima autoridad? Bueno, sería el propio ministro, el viceministro, para que se acortase el estudio en la medida ¿El señor Ortiz habría pedido que se acorte el estudio? ¿O el señor Palacios? No lo puedo afirmar de parte de quién, ¿no? Pero sí había un interés que nos lo transmitió. No, pero es lo que acaba usted de decir. Sí, Cuando yo le pregunto de quién, me dice la máxima autoridad. Cuando claro. le digo defina máxima autoridad... Sí, es que, como le digo, nosotros tratábamos día a día, yo personalmente, porque era el jefe del estudio, todos los días con el administrador del estudio, que no me acuerdo el nombre, pero se lo puedo dar, y él nos pidió que lo acelerásemos porque tenía un pedido de, en la medida de lo posible, tratar de cortar tiempo. En realidad cortamos 15, 20 días, ¿no? ¿Usted o algún otro representante del consorcio consultor sostuvo conversaciones previas a la suscripción de la adenda 2 para tratar la posibilidad de reducir el plazo de elaboración del estudio de factibilidad? ¿Hubieron reuniones? No me acuerdo de una adenda. No recuerdo. No me acuerdo de qué sea. ¿La adenda 2? Es que no la tengo en mi registro. ¿Pueden alcanzarle, por favor, a nuestro invitado? Sí, a ver. Damos la bienvenida al congresista Gino Costa. Sí, esta es una resolución por la que se aprueba el estudio y acá efectivamente se menciona que mediante una adenda se acordó acortar el plazo en aproximadamente fue unos 20 días. Sí. La pregunta era si usted o algún otro representante del consorcio sostuvo conversaciones previas a la suscripción de esa adenda.
reuniones, conversaciones? ¿Con quién? No recuerdo quién la firmó. Debe haber sido el representante legal que la firmó, ¿no? Pero no me acuerdo, señora presidenta, pero seguramente tiene que, si es una adenda, tiene que haber sido firmada, ¿no? Y nosotros hemos aceptado acortar el plazo en estos 20 días, ¿no? Y debe haber sido firmada con el representante legal. Y seguramente que se me consultó, porque si yo, que era el jefe, no era capaz de terminarlo en 20 días, no se terminaba, ¿no? Claro, y dígame usted, en una obra para ese momento y para cualquier momento de tanta inversión, ¿no era mejor tomarse el tiempo que se había establecido? ¿Por qué tanto apuro? ¿Usted no percibía que había una especial atención por acortar los plazos, por anular cualquier tipo de procedimiento que pudiese significar que esto se cumpla en los plazos que están establecidos para proyectos de esta dimensión? A mí me pareció, en su oportunidad, me pareció algo muy positivo. Me pareció algo muy positivo. ¿Que no se pudiera esperar 20 días? ¿Cuál Sí, era el apuro? Claro, pero claro, ahora que conocemos muchos hechos, uno claro, puede pensar diferente, ¿no? Pero yo me acuerdo, en realidad, fíjese, señora presidenta, la mayoría de los estudios no se terminan a tiempo. La mayoría de los estudios no se terminan a tiempo. Hay pocas experiencias en el Perú de estudios que se han terminado a tiempo, y una de ellas es cuando el alcalde Barrantes, cuando Barrantes estuvo de alcalde de Lima, él cuando llegó de alcalde no tenía proyectos y convocó como 10, 11 estudios y con plazos muy cortos porque no tenía proyectos que ejecutar, y con un control muy exhaustivo, y todos éramos como 11 consultores, todos entregamos en el mismo día, a la misma hora, ante notario los estudios, porque hubo un seguimiento, una cosa muy positiva de terminar los estudios a tiempo y bien. Esto en su momento no me pareció mal, porque sí había en ese entonces, yo lo había vivido, yo he recorrido personalmente toda la interoceánica, cuando la carretera estaba en condiciones pues extremadamente malas, y había un clamor de la población por tener la carretera, y cuando nosotros íbamos, porque en el documento que le voy a dejar va a ver usted que hubieron muchísimas consultas, muchísimas dentro del estudio socioambiental que se hace en el estudio, hicimos un estudio socioambiental, muchas consultas, y la gente cuando íbamos a verlos y conversábamos, y cuando le decíamos que estábamos haciendo un estudio de factibilidad, bueno, un poco más y nos votaban, porque ellos lo que no querían eran estudios, lo que querían eran obras, ¿no? Entonces hasta nos recibían mal, en ese entonces ya habían los presidentes regionales y se molestaban cuando íbamos a recabar información y hacer la consulta. Entonces sí había un clamor y no nos pareció en su oportunidad, y además acortar 20 días dentro de un plazo de 335 tampoco era muy significativo. Sí. No era muy significativo, sí, seguramente, pero fíjese que el estudio de factibilidad se presentó el 23 de noviembre del 2004. Sí. ¿Y sabe cuándo se aprueba? Sí sabe, ¿verdad? ¿Me puede comentar cuándo se aprueba? Se aprobó el día 25. 25, pues 2 días después, sí, que estaba apurado el ministro, ¿no? ¿Era normal que en un proyecto de esta dimensión... ¿cuántos folios tenía el estudio? Porque a nosotros nos ha dicho que nos ha alcanzado 2 millones de folios. ¿Pero este estudio cuántos folios tenía? Este estudio tenía 60 tomos. 60 tomos, o sea... 27.867 páginas, ya, a ver, 3.152 planos. 3.152 planos, 27.000 páginas, 60 tomos. Y lo aprobaron en 2 días. Sí, o sea, en el MTC no se tomaron, o habrán sido un ejército de personas que en el MTC revisaron y no formularon una sola observación. No solamente había prisa, sino también una confianza extrema, ¿verdad? Que ni siquiera una coma le observaron a los 27.000 folios y a los más de 3.000 planos. Sí, fíjese... Estaba apuradísimo el ministro. Sí, en realidad entiendo el sentido de su pregunta, pero es algo que
en el país lo que necesitamos es buenos estudios, por supuesto, ¿no? Pero no lo que normalmente ocurre, señora Presidenta. Normalmente lo que ocurre con los estudios es que si el plazo es para elaborarlo un año,